El golpe seco del maletín contra el mármol resonó como una sentencia en el pasillo. Tomás Rivas empujó la puerta del cuarto infantil con la fuerza de alguien que esperaba encontrar caos. Cunas vacías, biberones volcados, el habitual río de llanto que durante meses había sido la banda sonora de esa casa. En lugar de eso, el silencio los recibió primero, denso y extraño. Luego la escena. En el mecedor, con la luz filtrada por las persianas formando rayas sobre su delantal, una mujer de manos callosas mecía a dos cuerpos diminutos que dormían con la tranquilidad de quien sueña sin sobresaltos. Sus dedos se movían a ritmo de una canción apenas tarareada. Su pecho subía y bajaba en una respiración que parecía haber traído la calma con ella. Tomás sintió que algo dentro de él se quebraba y con voz que no reconocía, preguntó lo primero que le salió. ¿Qué estás haciendo con mis hijos? La pregunta fue un filo. La mujer alzó la mirada sin sobresaltarse. En sus ojos, que no evitaban el reflejo del mármol y las lámparas de diseño, había una calma que no pedía permiso. No había adornos en su respuesta, solo una frase clara. «Los estoy cuidando, señor». Y aunque trató de sonar oficial, su voz escondía una ternura que el dinero de Tomás no había logrado comprar. El maletín y la corbata del empresario quedaron olvidados en el umbral. Había algo ridículo en su traje cuando a un lado, sobre la mesa cambiadora, dos pares de manitas pequeñas se entrelazaban como si ya supieran sujetar el mundo. Nicolás y Gael, apenas cumplidos 5 meses desde un nacimiento prematuro que había arrancado a la familia de su ritmo conocido, dormían alineados como dos pequeñas embarcaciones en calma, la piel rosada, las manos cerradas como si guardaran secretos. Ninguno de los médicos, ni las nanas de renombre, ni los sofisticados monitores nocturnos habían logrado esta tregua. Nadie, salvo aquella mujer con un trapo en la cintura y un lazo en el cabello que olía a detergente y a café. Tomás dejó que sus ojos repasaran la escena como quien inspecciona una operación fallida. Había contratado lo mejor: cuidado neonatal privado, consultorías, rutinas que eran casi rituales de laboratorio. Había leído, participado, ordenado. Había delegado el dolor y la culpa hasta convertirlos en informes. Y sin embargo, allí estaban sus hijos, dulces y tranquilos, sostenidos por una presencia que no conocía las curvas del protocolo. Ángela Morales, ese era el nombre en la carpeta de personal, tenía los dedos marcados, la voz baja y una manera de inclinar la cabeza que sugería respeto por lo que era frágil. La primera impresión fue una mezcla de incredulidad y algo más profundo, casi vergonzoso: alivio. Tomás nunca había sabido que podía sentir alivio de esa manera, como si un peso se hubiese desprendido de su pecho y le diera permiso para respirar sin miedo. Pero también lo atravesó la sospecha profesional. ¿Cómo, en esa casa llena de expertos, había pasado desapercibida esa eficacia? ¿Qué no cuadraba? Su mirada, la de un hombre acostumbrado a medir el mundo en resultados y balances, se fijó en los gestos mínimos, cómo colocaba la cabeza de uno y luego del otro, cómo sus uñas rozaban la suavidad de las mejillas sin dejar marca. Y por primera vez en meses escuchó algo distinto al llanto, una canción de cuna que no conocía, pero que a su hijo mayor parecía haberle devuelto el sueño. Detrás de esa puerta estaba todo lo que Tomás no había podido arreglar con dinero: la ausencia de su mujer, la culpa de no haber estado, el eco frío de un hospital blanco y de una habitación donde Clara había dejado de respirar. Había imágenes que se repetían en su memoria y que, hasta esa mañana, había conseguido relegar a la periferia. Ver a dos criaturas tranquilas en brazos de una desconocida activó esas fotos internas, la causa de su coraje, la raíz del control. La mujer dejó a los gemelos en la cuna con un gesto casi reverente y se levantó. Tomás sintió un nudo en la garganta que confundió con la indignación. «¿Quién te permitió?», empezó a decir, pero sus palabras se ahogaron en la certeza de que la pregunta correcta no era quién, sino por qué. Ángela lo miró sin insolencia. «El contrato incluye tareas de cuidado básico», dijo con sencillez. Aquella frase, administrada como quien ofrece lo que es suyo por derecho,
hizo que Tomás registrara por primera vez que no se trataba solamente de una empleada para fregar el suelo, sino de alguien que había entrado en la casa con la dignidad de su oficio. La escena se mantuvo así, en la cuerda floja, entre la acusación y la gratitud, hasta que Tomás, que no era hombre de preguntas ligeras, se dejó llevar por la curiosidad. ¿Tú cantas eso siempre? La mujer negó con la cabeza, y luego, como si se entregara a un recuerdo, tarareó la melodía otra vez. Al principio fue un susurro, luego la canción tomó cuerpo. Una frase, apenas, de la nana que había escuchado Clara en su vientre, y que ahora parecía volver como una hebra que conectaba lo que estaba roto. Tomás no pudo evitar que una imagen lo atravesara. Clara, en el silencio de la madrugada, cantándole a los gemelos. Esa imagen era una herida y un faro al mismo tiempo. En un gesto que no planeó, Tomás se sentó en la cama, con el traje arrugado, y dejó que la canción rellenara los vacíos. No habló, no supo qué decir, observó, y por primera vez en meses permaneció. Fue un comienzo pequeño, no una decisión heroica, sino un instante en el que la presencia reemplazó al control. Afuera, en la cocina, el reloj marcó su indiferencia a la vida que continuaba sin Clara. Adentro, en el cuarto de los niños, una nana de algodón tejía paz con una voz gastada. Si te gustan historias que restauran la fe en la humanidad, suscríbete. La casa de Lofribas fue construida para parecer imbatible. Mármol en los suelos, obras de arte en las paredes, habitaciones que habían sido diseñadas para funcionar con la precisión de una empresa. La pérdida de Clara había convertido ese escenario en una muestra vacía. El lujo no cubría la ausencia. En el despacho de Tomás, documentos bien ordenados competían con fotografías que ahora dolían. Una foto de Clara con el pelo recogido, la sonrisa fácil, una mano apoyada en la barriga que había sido su último gesto público. Esa imagen, impresa en papel brillante, ocupaba un lugar dominante en el escritorio. Su presencia era un recordatorio silencioso de todo lo que un hombre podía perder. Clara había sido la bisagra de esa familia, no porque fuera perfecta, sino porque su forma de estar, aproximada, cálida, a veces agotada, era el pegamento que sostenía costumbres y miradas. La primera vez que el parto se complicó, Tomás recordó la habitación del hospital como un conjunto de puertas que se cerraban y voces que se apuraban. Clara había muerto allí y con ella se llevó la manera en que la casa respiraba. Cuando los gemelos nacieron prematuros, todo se volvió más difícil. Las noches sin sueño, las dudas, los consejos bien intencionados que sonaban como sentencias. Durante meses Tomás hizo lo que mejor sabía hacer: optimizar. Contrató a varias cuidadoras con currículos impecables, pagó por programas de estimulación sensorial, instaló más cámaras y monitores, consultó a profesionales que dijeron cosas medidas y frías, procedimientos, evitar la dependencia, rutinas. Marcela Ibáñez, psicóloga infantil de renombre, fue la que marcó la pauta inicial. Entrada segura en los protocolos, mirada escrutadora, argumentos sostenidos por una voz que no concede réplicas fáciles. En sus informes, reducía los problemas a variables y sus soluciones eran administrativas: separar fuentes de angustia, regular estímulos, evitar la sobreexposición afectiva. Para un hombre como Tomás, que vivía de resultados y que temía sucumbir a la emoción, las recetas de Marcela tenían el atractivo de lo tangible. Sin embargo, los bebés seguían llorando. Lloraban sin patrón, sin consuelo. El llanto se convirtió en algo casi material en la casa, acumulado en los rincones, pegado a las paredes, una presencia que impidió cerrar los ojos por la noche. Los médicos hablaban de prematuridad, de reacciones comunes en neonatos, pero las soluciones prácticas se estrellaban con la evidencia de que, en la pequeña esfera de los gemelos, el cariño y la rutina no bastaban. Tomás, que había navegado crisis empresariales y emergencias financieras, se encontró impotente ante ese ruido que no obedecía a ninguna curva de crecimiento. Mientras tanto, en las salas menos visibles de la ciudad, Ángela Morales tenía su propio pasado. Había pasado noches enteras en una sala de maternidad, de esas que no salen en las revistas, donde las mesas carecían de mármol
y las sábanas olían a cloro. Había visto a mujeres llegar con las manos temblando y a otras marcharse con la sonrisa rota. Era madre soltera de una niña de 8 años que vivía con su madre en un piso pequeño. Había trabajado como auxiliar en la limpieza del hospital, aprendiendo el oficio del cuidado más por necesidad que por vocación. Aprendió a reconocer un llanto desesperado de uno que apenas pide atención. Aprendió a mover el cuerpo de un bebé de tal forma que el corazón pareciera encontrar su latido original. No era instrucción técnica sofisticada, era memoria física. Sus manos sabían acomodar la cabeza, la posición, las mantas. Su voz tenía la cadencia de alguien que canta, aunque no haya público. La entrevista de Ángela con la familia Rivas fue breve. Presentó papeles, habló de horarios y de honestidad. No pronunció vinculación ni apego con palabras grandilocuentes. Dijo sin más: «Yo cuido. Si usted quiere, puedo ayudar». Tomás la miró en esa primera reunión desde la distancia que impone la pérdida. Ella le habló de su niña, de los turnos en el hospital, de una canción que su madre le enseñó y que ahora tarareaba cuando la noche era larga. No hubo humildad sumisa ni petición de lástima, solo una oferta de trabajo hecha con dignidad. Para un hombre acostumbrado a que la vida tuviera un contrato claro, esa sencillez resultó inesperada. Las primeras semanas transcurrieron con una mezcla de pequeñas victorias y tensión contenida. Ángela no era una figura heroica que lo arreglaba todo en un gesto. Las rutinas continuaron, las visitas de Marcela se sucedieron, las recomendaciones no desaparecieron. Pero había cambios pequeños y decisivos, un biberón que ya no se devolvía con el mismo estertor, un sueño que se alargaba una media hora más, una respiración que se estabilizaba cuando la nana tarareaba una melodía. Las nanas contratadas dejaron de presentarse con señales de suficiencia, algunas miraban con recelo. En privado comentaban la ausencia de formación en los métodos que Ángela usaba. «Es intuición, no técnica», decían. Para ellas estaba todo en blanco y negro, lo medible frente a lo anecdótico. Pero la realidad, la que late en los lugares donde la ciencia no llega a veces, tenía en tonos grises esos juicios. Tomás observó los cambios desde la distancia con una mezcla de alivio y aprensión. Sentía que perdía el control sobre aquello que se supone debía administrar. Los domingos por la tarde, por primera vez, se sentaba en la alfombra junto a la cuna sin importar que el teléfono sonara o que la reunión en la oficina lo reclamara. Se acercaba y ponía la mano sobre una pequeña cabeza que no lo miraba con la cara consciente de un adulto. Esos instantes eran fragmentos que no sabía clasificar. La presencia de Clara lo perseguía como una voz que ya no se pronuncia, pero que ahora no era la única que hablaba en la habitación. En esas semanas, también comenzó a notar las pequeñas cosas que, en su casa, pasan desapercibidas hasta que alguien nuevo las realiza con cuidado. La ropa doblada de cierta manera, los pañales colocados con una precisión que evitaba rozaduras, la manera de mecer que no solo dormía, sino que era capaz de sostener la respiración del sueño. Ángela guardaba un pañuelo con un bordado simple que Clara solía llevar. No era su pañuelo, pero ella lo colocaba junto a los niños, como si la presencia de esa pieza pudiera actuar como un puente. Para Tomás, que al principio creyó en la puntualidad de los rituales mecánicos, aquello empezó a resonar como un gesto de comunión. No había un manual que dictara que dejar un pañuelo podría calmar, solo la convicción de que los objetos cargan memoria. Los primeros enfrentamientos con Marcela no tardaron en llegar. La profesional veía en la rutina de Ángela una amenaza. La palabra dependencia aparecía con frecuencia en sus recomendaciones. Hablaba de límites, de la necesidad de proteger a los bebés de vínculos que no fueran los de los progenitores, de protocolos que debían respetarse precisamente para asegurar su autonomía futura. Para Marcela, la historia de la casa requería neutralidad, procedimientos y distancia calculada. Para Tomás, acostumbrado a la lógica de la eficiencia, esos planteamientos tenían sentido. Pero cada vez que Marcela pronunciaba «evitar dependencia», Tomás detectaba en su voz algo más que prudencia profesional, una rigidez que buscaba imponer orden donde él solo había pedido ayuda. Las conversaciones entre ellos se volvieron tensas, cargadas de un subtexto que ninguno quería reconocer. Marcela veía en Ángela una complicación que podía poner en riesgo el objetivo de la terapia.
Tomás veía en Marcela la posible pérdida de algo que había salvado a sus hijos del desasosiego. En el medio quedaba la casa, que por primera vez en meses parecía vibrar con algo parecido a la vida. En una de esas reuniones, Marcela se apoyó en el respaldo de la silla, revisó sus apuntes y dijo con autoridad: necesitamos establecer límites claros. La sobreexposición afectiva puede crear dependencia. Es mi recomendación que limitemos su contacto durante algunas semanas. Fue una sentencia que olía a procedimiento. Tomás, que no quería más mandatos, sintió que la voz de la especialista lo empujaba hacia una decisión que no le parecía justa para los niños. Pero la fragilidad de su posición era palpable. Era fácil tomar decisiones cuando uno hablaba en términos técnicos. Era más difícil cuando las decisiones afectaban a dos seres diminutos que respondían al mundo con el llanto. Tomás dijo lo que le pareció sensato. Démosle tiempo. Ya lo arreglaremos. Marcela inclinó la cabeza, anotó algo en su libreta y prometió enviar un plan estructurado. Para ella la palabra tiempo tenía menos peso que un protocolo. Para Tomás, sin embargo, fue el primer acto de rebeldía contra la sensación de que su casa se dirigiría por quien dictara los términos desde fuera. Mientras tanto, Ángela continuaba con su rutina silenciosa. No hablaba de teorías ni de estrategias. A veces, sola en la cocina, sacaba de su bolso una foto descolorida. Su hija menor, con los ojos grandes, el pelo como una nube, sonriendo con la desdicha de quien no conocía el terciopelo del lujo. Levantaba la mirada y le hablaba en voz baja, como si contara una victoria. «Hoy se durmieron más», decía, y en esa frase había orgullo y también la preocupación de quien entiende que el trabajo nunca es una garantía. Una tarde, cuando la lluvia golpeaba con insistencia los cristales del salón, Tomás la encontró en el jardín trasero meciendo a los gemelos. Se acercó sin hacer ruido y se quedó observando cómo Ángela dejaba que sus manos marcaran el ritmo. El cielo estaba de un gris opaco y el olor a tierra mojada llenaba el aire. Era una de esas imágenes que quedaban grabadas: la sencillez de las zapatillas de Ángela, la luz que se colaba entre los setos, la expresión en el rostro de un hombre que, quizá por primera vez, se permitía detener la prueba. «¿Cómo lo haces?», le preguntó, sin pretender sonar filosófico. Ella lo miró y en lugar de una explicación le ofreció una historia. «Mi hija tenía miedo de la oscuridad. Le cantaba esta canción y se quedaba tranquila. No sé por qué funciona. Quizá porque las cosas que hacemos desde el miedo no funcionan y lo que hacemos desde el cuidado sí». No hubo más. La respuesta fue una verdad simple, sin tecnicismos. Para Tomás fue suficiente. Los días que siguieron no borraron la sombra de la duda, la convivencia con una figura que había venido a hacer la casa y que sin embargo se quedaba con algo mucho más profundo, generaba ruidos nuevos, miradas de los empleados, comentarios en voz baja, la incomodidad de quienes no sabían dónde situarla. Algunos amigos de Tomás le advirtieron, con la suavidad de quien teme ofender, que no debía perder la perspectiva. Se inclinaban por la intervención profesional. Otros, menos cercanos, decían simplemente que la vida es caprichosa y que a veces la fortuna se disfraza de persona. Tomás escuchó todo y se encontró incapaz de cerrar una decisión con una sola mano. Parte de él quería creer que el mundo era un lugar donde la bondad podía aparecer como remedio. Otra parte, más pragmática, exigía pruebas. Una mañana llegó una carta lacrada, una evaluación formal de Marcela. En ella se resaltaban riesgos y recomendaciones. Hablaba de dependencia emocional y proponía un plan para regular la interacción. Era el tipo de documento que pesa como una lápida en las mesas de decisiones. Tomás la dejó sobre el escritorio y la miró durante mucho tiempo. Se dijo que la profesional no iba más allá de su deber, que la prudencia era necesaria. Pero cuando regresó al cuarto y vio a los gemelos, su mirada cambió. En la cuna, Nicolás dormía con la cara pegada a la mantita. Gael enroscado como un signo de interrogación. Ambos respiraban sin sobresaltos, la piel tibia. Tomás notó que su mano buscó una de esas manos diminutas y la sostuvo por un instante. Era un gesto pequeño, casi imperceptible para cualquiera, pero para él fue un punto de quiebre. Con el documento de Marcela sobre la mesa y la imagen de los gemelos en su mente, Tomás se encontró en la encrucijada de lo que significa gobernar una casa herida, entre la lógica profesional y la evidencia cotidiana.
No sabía aún que esa decisión lo empujaría a enfrentar más que protocolos, que abriría una caja de sorpresas que nadie, ni él ni su asesor legal, había previsto. No sabía que en ese cajón de la cómoda, donde guardaba objetos de Clara, habría algo que cambiaría todo, ni que la mujer que había venido a limpiar y a cuidar se convertiría en el eje de una revelación que pondría patas arriba la idea de autoridad en su hogar. Por el momento, la casa respiraba a medias. Había paz en el cuarto infantil y tensión en las reuniones. Ángela seguía cumpliendo su turno con la discreción de quien no reclama protagonismo. Cantaba la nana en la cocina, mientras doblaba la ropa con una precisión que parecía un rito. Tomás, cada cierto tiempo, se acercaba al borde de ese ritual como quien se asoma a un precipicio para mirar el agua, temeroso, pero con una curiosidad que nada técnico podía extinguir. Era el preludio de la lucha que vendría, una lucha no entre hombres poderosos y empleados humildes, sino entre concepciones del cuidado, entre la frialdad de los protocolos y la calidez de la presencia. Nadie sospechaba, aún, que la carta de Clara, guardada como un secreto que esperaba su momento, estaba a punto de emerger. Nadie imaginaba que las grabaciones que alguien había hecho en voz baja, ecos de una conversación íntima, serían la nota que, al reproducirse, desharía certezas. Todo eso pertenecía a un tiempo que aún no había llegado. Por ahora, lo que existía era simple. 2 bebés dormidos, una mujer que los mecía, y un hombre sentado en la penumbra, apretando en la mano la corbata que ahora le parecía superflua. Las semanas se convirtieron en una coreografía de pequeñas decisiones. Tomás empezó a aceptar, sin hacer ruido, que la presencia valía más que la perfección. Empezó a preguntar el nombre de los juguetes, a aprender a cambiar pañales, al principio torpe, con movimientos medidos por la ansiedad, y a hacer la lista de las cosas que antes delegaba sin pensar. No lo hizo por heroísmo. Lo hizo porque, día tras día, vio que su ausencia ya no era una opción, si quería que sus hijos crecieran en algo parecido a la ternura. Y aunque partes del pasado persistían, los informes de Marcela, los comentarios de la plantilla, la mirada de familiares que no terminaban de entender, algo en su interior comenzaba a transformarse. La dureza de los negocios se estaba ablandando por la repetición de rutinas domésticas. En ese lento despertar, Ángela no pretendía ocupar el lugar de Clara, pero sí se fue convirtiendo en un vínculo que ayudó a sostener un hogar fracturado. Sus actos eran anónimos: preparar la comida con paciencia, doblar mantas, cantar canciones que no sonaban en los conciertos, sostener brazos diminutos con una eficiencia amorosa. No hizo ruido con lo que sabía, lo ofreció. Y Tomás, lentamente, dejó de ver en ella un problema potencial para empezar a reconocerla como una posibilidad de cura que no estaba inscrita en ningún manual. Alguien en un despacho iluminado por fluorescentes observó esos cambios con atención. Marcela no era una antagonista del día a día, era la voz de una fricción inevitable que surge cuando el cariño y la institución chocan. Empezó a anotar episodios que consideraba preocupantes: abrazos prolongados, canciones que excedían la recomendación, exceso de contacto físico. Para ella, cada nota era una pieza que, ensamblada, justificaría una intervención más firme. Sus decisiones venían de un lugar de convicción. Creía que protegía a los niños de una dependencia futura, pero no alcanzaba a ver que su propio celo profesional podía convertirse en una forma de violencia lenta, administrada en papeles y protocolos. La historia, que hasta entonces parecía navegar entre la ternura y la administración, comenzó a tensarse. Una reunión que en principio sería burocrática se tornaría en un momento clave. Tomás tendría que elegir si ceder a la profesionalidad que imponía distancia o escuchar el latido de algo que no se mide en informes. En el banco del despacho, la carta se mantenía cerrada. Nadie entonces podía advertir que la tinta en los sobres, las palabras escondidas entre los pliegues, a la larga cambiarían el curso de esa casa. Por ahora, el jardín aún olía a tierra mojada y la canción de cuna seguía sonando en la cocina, como un juramento íntimo de que, a veces, la vida se arregla en la escucha más que en la dictadura de las normas.
Esa fue la calma antes de la tormenta. La imagen de Ángela meciendo a los niños quedó fijada en la retina de Tomás como una promesa que debía decidir si aceptar o desmentir. Tocó el borde de la cuna una última vez antes de levantarse. Afuera, la ciudad continuaba con su tráfico, los negocios con sus balances. Dentro, sin embargo, algo había cambiado para siempre. Una mujer había entrado y con sus manos sencillas había puesto en marcha una maquinaria que ninguna tabla de Excel podría haber previsto. Tomás se marchó con la sensación de que algo lo esperaba en la bandeja de entrada y en un cajón olvidado. No sabía aún si esas cosas traerían salvación o destrucción. Sabía solo que por primera vez desde la muerte de Clara no se sentía completamente solo en la casa, y esa certeza, por mínima que pareciera, resonaba con una fuerza inesperada. La certeza permaneció con Tomás como una luz que obligaba a mirar. No era una certeza técnica, no venía en gráficos ni en informes. Era un peso nuevo, más humano, que lo empujaba hacia decisiones que no se compraban ni se vendían. Esa misma tarde, sin embargo, la casa mostró que la paz y la tensión pueden convivir por poco tiempo. Marcela no esperó. Sus notas se volvieron más incisivas, sus visitas más frecuentes. En reuniones donde antes hablaba de prevención como si fuera una ciencia exacta, ahora añadía un tono urgente que no solo buscaba proteger, sino también imponer su criterio. Esto debe tratarse de forma profesional, decía, y lo decía con la calma de quien cree portar la única verdad. En la libreta guardaba observaciones, manos prolongadas, canciones fuera de protocolo, una relación que ella, con su experiencia, consideraba nociva. Las palabras fueron allanando el camino hacia la acción. Tomás empezó a recibir llamadas en momentos inoportunos, preguntas, recordatorios, reuniones. Al principio fue fácil mirar el conjunto con distancia. Marcela proponía una evaluación estructurada, servicios externos, límites de contacto. Para alguien que había vivido siempre por proyectos y metas, aquello tenía un atractivo que rozaba el alivio. Pero cada recomendación venía empaquetada con un juicio implícito sobre Ángela. «Es muy emocional», dijo una vez Marcela, y lo dijo como si el adjetivo fuera diagnóstico. «Puede generar patrones que a largo plazo resulten perjudiciales». Tomás sintió que la advertencia no se dirigía solo a un método de cuidado, sino a una persona que había ocupado un lugar en la casa con una dignidad que molestaba. La tensión se cristalizó en una reunión formal, convocada por Marcela y respaldada por documentación que ella presentó con pulcritud. Había gráficos, citas en letra pequeña, términos que sonaban absolutos. En la sala, el contraste era visible. La mujer de discurso técnico frente a la mujer de manos callosas que esperó sentada, con el delantal doblado sobre las piernas, sin permitir que la indignación la delatara. Ángela habló poco, explicó sus horarios, su experiencia en el hospital, la rutina que seguía. No habló de vínculos en términos teóricos, describió escenas de su vida con su hija, un miedo a las noches que aún la despertaba, las canciones que su madre le había enseñado. Sus palabras eran sencillas, y por eso penetraban con otra fuerza. «Propongo limitar sus interacciones por el bien de los pequeños», concluyó Marcela. Sus palabras cerraban la discusión como una sentencia. Tomás vaciló. Sabía que aceptar las recomendaciones de Marcela supondría obedecer la voz de la técnica. Sabía también que mantener a Ángela significaba resistirse a la seguridad de una receta. La discusión no fue tan teatral como quienes imaginan confrontaciones grandilocuentes. Fue más bien una sucesión de frases medidas, miradas que pesaban y confidencias que nadie quería pronunciar en voz alta. Al final, el peso de la formalidad y quizá el cansancio de llevar el duelo empujaron a Tomás a firmar un plan de separación temporal. No fue una decisión tomada de manera ligera, fue la confluencia de miedos, de la idea de hacer lo correcto y del agotamiento que deja la incertidumbre. Ángela no protestó con dramáticas llamadas de atención. Recogió sus cosas como quien recoge el trabajo de una jornada y lo deja junto a la puerta por si mañana lo requiere. Sus ojos se humedecieron, pero no hubo espectáculo. Solo esa expresión austera que había visto tantas noches en las salas de maternidad, la aceptación de que, a veces, el mundo premia la discreción. Antes de irse, acercó a las cunas
y les posó un beso en la frente a los gemelos. Tomás se presentó ante ella con la frase torpe de quien no sabe consolar: «Hemos decidido seguir un plan». Ángela lo escuchó, y con una voz que no pedía explicaciones, dijo: «Si eso cree que es mejor para ellos, señor». No añadió reproches. Partió con la dignidad intacta y con el silencio de alguien que lleva consigo más que un delantal. La casa reaccionó como si se hubiera arrancado una costura que mantenía un vano cerrado. Durante los días siguientes, el llanto volvió con una violencia que parecía llenar los rincones hasta hacerlos visibles. Las rutinas continuaron, los monitores vigilaban, pero la sintonía había cambiado. Nicolás y Gael, que bajo los brazos de Ángela habían encontrado tregua, ahora volvían a un letargo de llanto prolongado y desesperado. Tomás, que había creído que la profesionalidad traería orden, se topó con el ruido de una certeza rota. Lo que sucedía no era cuestión de frialdad o ternura, era manifestación de una necesidad que no encajaba en protocolos. Los biberones eran administrados con precisión, las siestas registradas, pero los pequeños pedían algo más que técnicas. La noche en la que el llanto fue más cruel, Tomás se despertó con la sensación de no poder respirar. El sonido lo atravesaba hasta quedar pegado a la médula. Fue entonces cuando la culpa hizo su acto más humano. Se acercó al cuarto infantil y, sin aviso ni plan, tocó la cuna de Nicolás. Lo tomó en brazos con manos torpes como antes y se dejó llevar por una mecánica que no había practicado: mecer, susurrar, cantar sin la seguridad de la melodía. Nada calmó al niño. Ese fracaso lo hirió más que cualquier reproche. Se sentó en la mecedora, dejó que las lágrimas fluyeran y pensó en Clara con una brutal honestidad que no le permitía cobardías. «Te he fallado», murmuró en la oscuridad, y por primera vez dijo en voz alta lo que durante meses había guardado. Cuando el dolor le alcanzó la garganta, apareció la memoria de la sonrisa de Ángela en el jardín, su modo de inclinar la cabeza, la forma en que atrapaba el sueño con el canto mínimo. Fue un recuerdo que lo empujó a actuar, no en un gesto grandilocuente, sino en la búsqueda de aquello que podía reparar. Empezó por abrir cajones que no tocaba, documentos, fotografías, y al fondo del escritorio de Clara, un sobre con su letra. Lo había visto 1000 veces sin abrirlo. Ahora la urgencia le ordenó quitar el sello. Dentro estaba la carta de Clara. No era una misiva larga ni una confesión teatral. Era la voz íntima que había amado a esa casa. Las palabras de Clara, leídas con temblor, no eran instrucciones científicas, eran un testimonio del corazón. Pedía que, si algo le ocurría, Ángela, esa mujer de manos callosas, fuera bien tratada. Decía que la había conocido en el hospital, que le había sostenido la mirada en la sala de preparto, que le había tarareado una canción en un momento en que la incertidumbre la había desbordado. Clara recomendaba su presencia como algo que había ayudado a sostener la respiración de su propio cuerpo en la noche de partos y en esos gestos simples que no se aprenden en libros. Si alguna vez necesitas a alguien que te recuerde a casa, no la dejes ir, escribió. Había además pequeños pliegos donde Clara anotaba el nombre de la canción que solía tararear y un apodo cariñoso que usaba con los bebés. La carta no tenía el peso de la prueba legal, pero sí la de la verdad compartida. Y en una casa donde el silencio gobernaba, las palabras de Clara fueron un sacudón. Tomás releyó la carta hasta que las letras se fundieron con la tinta de su dolor. Fue el proceso más íntimo de su duelo. Entender que su esposa, aún incapaz de quedarse, había dejado una recomendación que cercaba lo que él no había sabido ver. La carta no era un mandato para desobedecer a los especialistas, era un recordatorio de que había una voz que había amado a esa mujer y que confiaba en su manera de estar con los niños. Fue una grieta en la estructura que Marcela había querido montar. No daba soluciones médicas, pero sí reivindicaba la humanidad del cuidado. Esa revelación, pequeña y decisiva, empujó a Tomás a buscar algo más que la palabra de una profesional. No se trató de un acto impulsivo. Llamó a quien podía ayudarle a investigar sin convertir su mundo en un escándalo. Un detective privado con nombre extranjero, que en la casa fueron llamando Morrison, por su forma clara de hablar y por su manera meticulosa de ordenar pistas. Morrison llegó como un hombre que no creía en grandes dilemas morales. Su oficio era juntar piezas hasta que la imagen se revelase.
No tardó en encontrar indicios que, dentro del universo de las familias acomodadas, parecían rumores que nadie había querido mirar. Que Marcela había intervenido en otros hogares, donde, tras imponer protocolos estrictos, se habían dado altos conflictos. Que su papel como árbitro había ido acompañado por recomendaciones que favorecían su propia consultoría. No eran pruebas concluyentes, eran señales que requerían más atención. Mientras Morrison trabajaba, Ángela hizo algo que no podía esconder. Ofreció una grabación. No la entregó con teatralidad. La dejó en manos de Tomás en un sobre sencillo, con la nota: «Guardé esto por si alguna vez me hacían falta las palabras». En ese archivo pequeño, grabado con el discreto teléfono de alguien acostumbrado a documentar por precaución, se escuchaba la voz de Clara en la cocina, hablando con Marcela, en una conversación de la que antes nadie había tenido constancia. Clara hablaba con honestidad, con ese humor suyo que sobrevive incluso en la pena. En la grabación se oía cómo Marcela cultivaba dudas, le sugería que limitara ciertos contactos y hablaba de riesgos con una frialdad que rayaba en la presión. No era la grabación de un delito, era la evidencia de una intención. Marcela predisponía a Clara contra las personas que, sin protocolo, daban consuelo. En otra pista, Ángela había dejado un comentario, una observación. En otra, se oían llantos de noche, palabras sueltas y la nana de Clara, esa que ahora sonaba como puente. Tomás escuchó lo que tenía que escuchar, y por primera vez en mucho tiempo sintió la ira clara como un bisturí. No fue una ira dirigida a desatar venganza, fue la necesidad urgente de proteger a sus hijos, de no permitir que decisiones frías vulneraran lo que su mujer había pedido en confianza. Con la carta y las grabaciones en la mano, se sentó ante Morrison y pidió que se investigara la trayectoria de Marcela sin escándalos públicos, pero con firmeza. «No quiero destruir carreras», dijo Tomás. «Quiero proteger a mis hijos». Morrison asintió, con esa mirada que parecía no creer en epifanías morales, sino en el material de la evidencia. La investigación no tardó en sacar a la luz más casos con patrones similares. Familias que habían experimentado intervenciones fuertes, recomendaciones que desembocaban en contratos de consultoría y una tendencia a favorecer soluciones protocolarias por encima de lo humano. No era un linchamiento, era una línea que se repetía como una caligrafía. En algunos testimonios, Marcela aparecía como la profesional incansable, en otros como la persona que imponía su criterio de forma que dejaba a familiares con dudas y a cuidadores en la calle. Morrison reunió testimonios, fechas y registros. No buscó hacer daño por codicia, buscó construir un mapa que permitiera presentar una versión coherente de lo ocurrido. La tensión alcanzó su apogeo días después, cuando un informe de servicios sociales, que hasta entonces se había mantenido en los márgenes de la casa, llegó con la posibilidad de una evaluación formal. Era el momento de la confrontación pública. Marcela, preparada, se presentó con su carpeta impecable. Tomás con la carta de Clara y la evidencia reunida. Ángela con esa serenidad que no pedía la compasión de nadie. Había en el ambiente una especie de electricidad contenida. La casa, que durante meses había oscilado entre la desesperanza y la tregua, ahora se mostraba tal cual era, una confluencia de fuerzas con intereses distintos. Los agentes que entraron con papeles y protocolos parecían máquinas eficientes. Tomás, sin embargo, habló desde el lugar más peligroso, el corazón. No gritó ni hizo gestos grandilocuentes, aportó lo que tenía, la carta de Clara, la grabación y el testimonio de quienes, como Morrison, seguían la huella de patrones. El momento más álgido no fue un alegato legal, sino la reproducción de las grabaciones. En la sala, una voz pequeña comenzó a sonar en el altavoz, la voz de Clara, antes viva, explicando en términos cotidianos que había confiado en Ángela porque ésta la había sostenido en los peores minutos del parto. La voz de Marcela, con su calma de experta, sugiriendo limitaciones y sembrando dudas. Escuchar a Clara hablar desde el pasado tenía un efecto que ningún argumento técnico habría logrado. Devolvía la escena a la verdad íntima de una familia. Hubo quienes, en la sala, no pudieron contener la emoción. Es difícil medir cómo resuena una voz ausente en un recinto. La presencia de Clara, aunque apenas fuera un fragmento grabado, alineó las miradas.
Marcela, por su parte, intentó enmendar el golpe con razones y protocolos. Presentó documentos, habló de ética profesional y en un momento de su amor por la profesión. Fue un discurso pulcro, elegante, que quizá habría convencido a una comisión fría, pero la evidencia que mostró una tendencia repetida de manipulación de referentes, acompañada de la carta de Clara, resultó más persuasiva en lo humano que cualquier teoría. La decisión no fue inmediata. Los servicios sociales, con su aparato administrativo, decidieron una medida intermedia, una evaluación más profunda antes de cualquier separación definitiva. No era la victoria total que deseaban los partidarios de Ángela, pero representó un freno a decisiones rápidas y definitivas. Para Marcela, fue un golpe de su propio sistema. Su autoridad se vio cuestionada por pruebas y por una carta que hablaba desde el amor. Para Tomás, fue la confirmación de que había lados de la realidad que no se revelaban en informes. Y para Ángela fue la posibilidad de volver. Pero la historia aún no había terminado. La sombra de la manipulación no solo tenía consecuencias profesionales, también dejó huellas personales. En entrevistas previas, algunos empleados antiguos habían mencionado la manera en que Marcela se presentaba en las casas, con rapidez, con planes, con una autoridad que desnivelaba la relación entre empleadores y auxiliares. En un par de testimonios parecían insinuarse cambios de recomendaciones que terminaban beneficiando a su consultoría. No era prueba de delito, pero era indicio de un patrón en el que la línea entre ayuda y predominio se difuminaba. Morrison compiló esos testimonios con pulcritud y con ellos sustentó una acusación ética que tuvo peso ante la Junta Evaluadora. Cuando la decisión administrativa llegó, marcó el inicio de la retirada de Marcela de la responsabilidad directa en el caso. No fue una detención ni un juicio espectacular, fue la remoción de su intervención en los cuidados inmediatos. Para la familia significó recuperar la posibilidad de reinstaurar la presencia que había sido cuestionada. Ángela volvió con la mirada que ya conocían, sin triunfalismos, con el oficio de quien no busca protagonismos, pero que sabe que su sitio es en la cotidianidad. Al volver, la casa pareció recuperar un ritmo que no era mágico, sino hecho de pequeñas atenciones que el dinero no podía comprar. La recuperación no fue instantánea. En las primeras noches tras su regreso, los gemelos tardaron en reaprender la tranquilidad. Había días en que el llanto volvía con fuerza y otros en que se sucedían siestas largas. Tomás acompañó el proceso con el gusto de quien aprende. Ya no era únicamente la figura de empresario, era un padre que comprendía que el tiempo y la presencia eran elementos más determinantes que cualquier protocolo. Aprendió a hablar con voces distintas a la de la oficina, suave, torpe, cariñosa. En medio de esa reconstrucción, la relación entre él y Ángela fue transformándose con naturalidad. No hubo boda inmediata ni gestos escenográficos. Lo que sucedió fue más potente a su manera. Conversaciones a deshora, cenas sencillas en la cocina, la aceptación de una intimidad que no pretendía borrarle el espacio a Clara, sino honrarla. Ángela no entró a reemplazar, entró a acompañar. Tomás, por su parte, dejó de improvisar afecto y empezó a cultivarlo. Hubo días de silencios compartidos que tenían el mismo efecto que las grandes declaraciones, un entendimiento que se tejía con las tareas cotidianas. Morrison, por su parte, cerró su investigación con profesionalidad y discreción. No buscó la venganza pública ni el escándalo. Dejó constancia de los patrones observados y recomendó la intervención de organismos competentes para auditar actuaciones profesionales en casos futuros. Para la familia Rivas, significó poner un punto que evitaba el regreso de prácticas que en su nombre podían deformar el cuidado. Marcela quedó fuera del caso. En la esfera personal de cada involucrado quedaron marcas, heridas y también lecciones. La necesidad de que la técnica se dignifique con la humanidad y que la autoridad profesional no sea excusa para desplazar voces delicadas. El tiempo, en su modo paciente, empezó a curar. Los gemelos crecieron con la calma más segura, sin la seguridad de milagros, pero con la constancia del cariño. Las siestas se prolongaron, las noches dejaron de ser una guerra, y sobre todo, la casa recuperó risas que antes eran un hecho improbable. Tomás descubrió que los beneficios de su riqueza podían comprarse en el cuidado de otros, ayudas, comodidades, personal, pero no podía comprar la pertenencia emocional que Clara había generado con su vida y que Ángela ayudaba a sostener. Aprendió, sobre todo, a pedir perdón e integrar el dolor en decisiones nuevas. La relación entre Tomás y Ángela floreció a partir de esas raíces humildes.
No fue una historia de película con aceleraciones dramáticas. Fue un desarrollo pausado, con pasos que respetaron lutos y límites. Hubo una promesa informal un día de otoño en el jardín, un pacto de compañía y de cuidado mutuo. No se llamó boda de inmediato, fue un compromiso íntimo, compartido con un pequeño grupo de quienes habían sido testigos de la transformación. La ceremonia fue en el patio, entre rosales blancos que alguien había plantado en memoria de Clara. Las palabras se dijeron con voz temblorosa, sin pretensiones, y el beso que selló la promesa fue sencillo, sin estridencias. Los años siguientes trajeron una serenidad que no borró las ausencias, pero sí las acomodó. Tomás redescubrió el placer de la paternidad activa. Ángela encontró estabilidad para su hija. La familia, reconstituida, encontró rutinas que respetaban pasado y presente. Hubo celebraciones pequeñas. El primer cumple de los gemelos en el que Tomás preparó una tarta torpe, las tardes de parque en las que su traje ya no importaba, y las canciones de cuna que se mezclaban en una casa que eligió la calidez por encima de la corrección absoluta. La revelación que había cambiado el curso de la casa, la carta de Clara y las grabaciones, dejó una marca decisiva, no porque demostrara un don o una premonición, sino porque devolvió la palabra de Clara a la mesa de decisiones. Ella, desde la ausencia, fue la que marcó el rumbo con una simple verdad, que la presencia de Ángela, lo mismo que cualquier acto de ternura, podía ser parte de la curación. Esa revelación no fue un milagro, fue un acto de memoria. Fue recordar que las decisiones que tomamos por otros deben tener en cuenta la voz de quienes aman. En el jardín, años después, el rosario blanco gestionaba una fragancia que mezclaba tierra y alivio. Nicolás y Gael corrían entre los setos con la energía de la infancia y a ratos se detenían a mirar a una mujer que les había dado tregua cuando todo sonaba confuso. La pequeña Clara, la hija que la pareja tuvo tiempo después, nombre elegido con ternura y sin pretensiones dramáticas, nació en un día de luz clara. Tomás observó el cuerpo nuevo con una devoción que ya no necesitaba mostrarse. La presencia de la niña era la confirmación de una decisión: construir una familia que honrara al pasado, sin dejar de inventar el futuro. La vida cotidiana se volvió el escenario de una felicidad que no busca titulares. Había días en que Tomás volvía a la casa con las manos vacías de trabajo y se sentaba en el suelo a montar piezas de un puzzle con sus hijos. Ángela, sarcástica en broma, le recordaba que todavía confundía colores. Juntos, los adultos aprendieron a manejar la culpa y a transformarla en responsabilidad. No borrar a Clara, sino dejar que su memoria fuese un puente en lugar de un muro. A veces, al atardecer, Tomás se acercaba a la mecedora donde años atrás había hallado calma en la voz de una mujer desconocida. Miraba las marcas en la madera y pensaba en cuántas cosas pequeñas habían cambiado la historia. Una nana tarareada, una carta guardada en un cajón, una grabación hecha por prevención, la decisión de escuchar. Comprendió que no había héroes absolutos ni villanos incontestables, solo personas que actuaban desde sus certezas y a veces desde sus miedos. El verdadero triunfo fue haber permitido que la humanidad volviera a mandar en las decisiones que atañen a un hogar. En el final tranquilo de la historia, la casa ya no es solo el reflejo del poder de un billonario, ni el escenario del duelo por una esposa perdida. Es el hogar donde una empleada, con su oficio y su dignidad, ocupó el lugar que, en silencio, le habían recomendado sostener. La revelación sobre los gemelos no fue un misterio sobrenatural que resolviera todo, fue la constatación de que la confianza y la presencia pueden modificar trayectorias. Y fue también la prueba de que el accionar humano, con sus errores y aciertos, puede corregirse cuando se deja hablar a quienes han amado. Cuando llegan las tardes doradas, el jardín parece una promesa cumplida. El rosal blanco florece y los niños, ya ajenos a los manuscritos del pasado, encuentran sombra y juego. Tomás y Ángela se sientan a mirar, callados, sabiendo que el cuidado es una tarea eterna y humilde. Entre ellos hay complicidad, y en la pared del salón una foto pequeña recuerda a Clara con la mano sobre la barriga, como si bendijera desde siempre lo que la vida les dio después. Si esta historia te tocó, compártela
y cuéntanos en los comentarios qué momento te emocionó más.